Ya estamos, ¿eh? Un minuto. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en este espacio que denominamos Espacio Zoom de SportHorse Argentina. Para los que no me conocen, soy Diego Baldini, director técnico de SportHorse. Siempre se van ingresando, van conociendo nuestro espacio otros colegas, así que es un gusto para nosotros darle la bienvenida y a los que siempre nos acompañan agradecerles que estén del otro lado. Hoy es un gusto presentar a un colega, amigo del laboratorio, de la vida, del training de los caballos, es el doctor Andrés Smetana. Hola Andrés, ¿cómo estás? Podés, te habilito el micrófono, si querés. Sí, hola Diego. Ahí ya estás, perfecto. ¿Cómo andás? Un gusto para todos, buenas tardes. Gracias Andrés por estar. Hoy nos vas a hablar de bloqueo perineural en equino deportivo. Andrés, la mayoría de ustedes se anotaron, pues lo conocen, es veterinario, egresado de la UBA en el 85, docente de la UBA, y realiza una práctica privada en los estudios de Palermo principalmente, San Isidro, trabajando en los mejores estudios con los mejores cuidadores del país. Hace unos días nomás te sacaste una linda foto en un gran Grupo 1, un premio, así que felicitaciones por eso. Si bien es una costumbre, siempre es lindo que pase, ¿no? Así que Andrés, cuando quieras, te compartís la pantalla y podés arrancar con todo gusto. Ya compartimos, ya comparto. No hay problema, hay tiempo. Ahí está. Se ve ahí Ya empezaste a compartir, está perfecto, Andrés. para sacar esto cómo es. Para esto. Agradecemos a Mariana que está ahí dándole una mano a Andrés. Y para sacar esto. Listo. Bueno, ahí se ve la pantalla. Te ve perfecto, así que puedes arrancar cuando quieras. Bueno, primero buenas tardes a todos. Un gusto poder dar la charla. Vamos a tratar de dar un poco lo que es lo teórico, todo lo que he podido leer y en esta hora y media poder transmitirlo. Y lo que hago todos los días, con buenos resultados y a veces con equivocaciones o con problemas como tenemos todos los clínicos que trabajamos todos los días en esto. Así que bueno, vamos a empezar con un tema que por lo menos yo estoy en la cátedra de salud y producción equina, doy clase con los alumnos de último año y realmente en la cátedra le pone mucho énfasis a lo que es el bloqueo perineural. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque es una herramienta fundamental, no utilizada a destajo, es decir, si de 10 caballos yo tengo que bloquear 9, tengo que revisar mi clínica, algo me está fallando, pero sí para casos en los que sí lo voy a necesitar, el bloqueo perineural. Y es algo que les cuesta a los alumnos cuando están por egresar, por un problema de olvidarse algo de la anatomía, y bueno, y siempre yo les digo lo mismo, que es fundamental aprender el bloqueo perineural y tenerlo bien afinado para hacer un buen diagnóstico. Así que bueno, vamos a empezar. A ver cuando pasa. A ver, Mari.
Mari, no pasa esto. Un segundito porque no me pasa. No hay problema, Andrés. A veces pasa. Si no, volvés a descompartir y volvés a compartir, capaz que agarra. Un segundito porque No hay no me problema, no hay pasaba. problema. A veces pasa. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Bárbaro, era un tema de... Bueno, entonces, primero, ¿cuándo bloqueamos? Por supuesto, siempre que tengamos una claudicación oscura o la duda en lo que estamos observando. Muchas veces nos pasa en el estudio que somos 3 o 4 personas mirando de experiencia y sin embargo cada uno tiene su visión de lo que le pasa al caballo. Siempre digo lo mismo, a veces me extraña con qué soltura el clínico dice tal cosa. Bueno, se ha escuchado cosas históricas, ¿no? Pero yo he aprendido con el tiempo, 35 años en la profesión, a tener mucho cuidado y a a observar mucho lo que son las claudicaciones y sobre todo en el caballo de carrera. Entonces, bloqueamos cuando tenemos una claudicación oscura. Es decir, cuando revisamos al caballo y no se observa ningún tipo de alteración a la vista y a la revisación clínica, yo digo que cada uno es mejor, peor clínico, tiene mejor ojo, operó peor ojo. Yo, por ejemplo, no puedo agarrar un bisturí porque no soy cirujano, pero bueno, hay que tratar de hacerse lo más posible al ojo clínico y observar cuando el caballo claudica. Observarlo cuando está normal y después vamos a ir de a poco viendo las claudicaciones. Y sobre todo viendo si tiene una claudicación oscura y poder bloquearlo. ¿Cuándo no voy a bloquear? Por supuesto, si sospecho de infección, posible fractura, inflamación de la zona. Y sobre todo también cuando tengo inflamados los fondos de saco sinovirales. ¿Qué uso para desinfectar? Alcohol a 70%, tiene mayor permeabilidad y brinda mayor asepsia. Por supuesto, lo primero que hago es mirar al caballo en estática. Es lógico si tiene una claudicación de tercer grado, no apoya en la estática. Lo primero, por supuesto, empezar por el vaso e ir para arriba, pero tener cuidado de no querer bloquear a algún caballo que sospechamos, como dijimos antes, de una fractura o de una infección. En la dinámica, por supuesto, muchísimo mejor hacer trotar al caballo. Hay veces que pasa, estoy en el estudio y bueno, con mucho trabajo, o no son los tiempos de antes para los veterinarios que tenemos muchos años de trabajo en donde le pedís al peón que te lo trote y a las 5 de la tarde ya se hace difícil. Pero bueno, siempre tener presente que hay que trotarlo y si se lo puede ver montado, por supuesto, muchísimo mejor. ¿Cómo trato de evitar que el anestésico local vaya hacia una parte proximal? Es fundamental que evitar eso, porque si no se produce lo que se llama reacciones cruzadas. Es decir, bloqueo una zona que yo no quería bloquear. Evitando que el anestésico entre en la vía linfática, utilizando el volumen más bajo de anestésico que me produzca el bloqueo, un tiempo de aplicación bajo, manipulación baja de la zona y un calibre de aguja el menor posible deseado y que me produzca, que pueda hacer el bloqueo. Bueno, es muy común ver que claudica de un miembro derecho, por supuesto, de un miembro izquierdo, o que lleva la cabeza fija el caballo y es bilateral. Entonces, deberíamos ver cuál es el miembro dominante,
cuál es el que domina la claudicación. Me pasa muchas veces que, por ejemplo, ahora también que estoy con alumnos de PPS, bueno, ahora estamos con todo este problema, pero con alumnos de las PPS o de grado, y están en el hipódromo, y bloqueo un caballo, porque está manco de la mano derecha, por ejemplo. Y enseguida te dicen, pero está manco en la mano izquierda, doctor, ahora. Bueno, ese es el problema. Por ejemplo, yo voy a hablar específicamente de los caballos de carrera, ¿no? Los caballos de 2 o 3 años tienen esa particularidad de tener, por ejemplo, trastornos en el hueso navicular, en los 2 naviculares, ver que el caballo sale del box pisando huevo, no hay cambios radiológicos, no hay cambios ecográficos, pero sin embargo, bloqueamos el nervio digital y el caballo sale perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Que hay uno más dominante que el otro, es decir, uno tiene más lesión que el otro. Lo mismo pasa con las bases de las entrecuerdas. Muchas veces me dicen, pero escuchame, ¿vos ves todas lesiones de base de entrecuerda? Bueno, después lo podemos hablar cuando termine la charla con todos los clínicos que están mirando la locución, pero es una de las patologías que más se observa y más artículos hay sobre la misma, tanto en miembro posterior como en miembro anterior. Bueno, tener mucho cuidado con el bloqueo cuando lo hacemos de carpo y tarso hacia distal por las sinoviales. ¿Por qué? 2 motivos. Uno, porque si ingreso en sinovial voy a tener una reacción cruzada. Es decir, si yo estoy buscando algo que no es una lesión sinovial, me va a dar, por ejemplo, si entra en una vaina carpiana, me va a dar positivo, un falso positivo de lesión de vaina carpiana. Lo mismo en una gran vaina sesamodiana. Y además, no es la misma preparación, aunque sea lo más estricta posible, la misma preparación para un bloqueo perineural que para un bloqueo intrasinovial. Bueno, por ejemplo, también tener en cuenta la conformación del caballo. ¿Cómo lo vemos? Un caballo con pinza larga y talones bajos va a tener presión sobre el tendón flexor profundo. Muy probable que lleve el pie hacia adelante. Y en la propunción va a haber tensión sobre el tendón flexor profundo, sobre el navicular, sobre la segunda y la tercera falange. Va a haber una disminución de la fase caudal del paso. Bueno, este es un caballo del Stud que lo iba a bloquear, lo estaba por bloquear porque estaba manco, y bueno, lo dejé para el otro día a la mañana, y cuando lo voy a revisar, tenía inflamada la vaina carpiana. Y yo sospecho de un problema de base de entrecuerda. Por supuesto, no lo bloqueé. E incluso pasa a veces que colocamos la aguja para bloquear directamente la base del entrecuerda, o queremos bloquear el nervio metacarpiano palmar, lateral o medial, o el nervio palmar alto, y sale líquido sinovial. Bueno, ahí no se tiene que hacer el bloqueo, porque estamos seguros que hay una inflamación de la vaina, y vamos a hacer un bloqueo que no es lo que queremos hacer en ese momento. Vamos a bloquear la vaina carpiana. Entonces este caballo, lo que tenía un potrillo, que tiene inflamada la vaina carpiana, y todavía está bueno, le pusimos frío, está desinflamando, y todavía no le hice el bloqueo. Como tiene la vaina carpiana y también la vaina del tendón inflamada, sobre todo del lado medial. Entonces, lo dejé. Bueno, particularidades, como el corion es el lugar más inervado, el corion coronario es el único superficial del casco. Tener en cuenta cuando se realiza un bloqueo del pie del equino, las estructuras sinoviales del mismo, como los recesos de la articulación interfalángica distal, la bolsa navicular y la vaina tendinosa. Y recordar lo que se denomina síndrome compartimental, que se da muy comúnmente en el pie equino, se da en la base de la entrecuerda del miembro anterior, y también, sobre todo, en la base de la entrecuerda del miembro posterior, donde, por ejemplo, el paquete vasculonervioso o el nervio o la rama profunda del nervio palmar lateral o la rama profunda del nervio plantar lateral está comprimido por tejido vecino y se produce la claudicación. Bueno, debemos tener en cuenta, como vimos en la imagen anterior, ¿qué sospecho yo? Por ejemplo, cuando vi ese potrillo el día anterior,
no presentaba la inflamación de la sinovial. Yo pensé, porque tenía dolor en la base de la entrecuerda, que era base de entrecuerda, por ejemplo, un tironeamiento de la base de entrecuerda de la cara palmar del metacarpo. Bueno, ahí resulta que fue sinovial. Entonces, a tener en cuenta primero qué es lo que creo yo como clínico que está sucediendo. Bueno, el bloqueo perineural produce el bloqueo de la transmisión del dolor. Y un concepto muy importante es la nocicepción, que es el proceso de percepción del dolor vía receptores del dolor, que son nociceptores, con transmisión del estímulo nóxico y el dolor. Después la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción. El anestésico local, por supuesto, produce la despolarización del nervio. Y un punto muy, muy importante es cuánto disminuye el dolor con el anestésico local. Como clínicos, con la experiencia, sí, cuánto disminuye el dolor con el anestésico local. Es decir, yo bloqueo un caballo y veo que disminuye en un 60% la claudicación. ¿Es eso, incluso se discute en los journals o en la revista científica, es eso suficiente para yo aceptar como positivo lo que yo he hecho, que el bloqueo es positivo, o voy a ir a tratar de buscar que disminuya un 100% el dolor? Y ahora vamos a ver qué puede estar pasando, por qué se produce ese problema. Bueno, la AEP, por supuesto, algo sabrán esos muchachos, tiene una escala de dolor del 0 al 5. Está perfecto y lo podemos tomar. Por supuesto, la claudicación es una anormalidad en el paso. La escala del dolor del 0 al 5, por supuesto, la podemos tomar. Y también hay una manera de ver la claudicación. A mí me gusta más, pero simplemente por acostumbramiento, de leve, moderada o severa. En la biomecánica también tener en cuenta la fase caudal y la fase craneal del paso. Un ejemplo simplemente, nosotros cuando tenemos un problema coxofemoral, una atrofia del glúteo medio, un trastorno en la patela, vamos a tener una disminución de la fase caudal. Tener en cuenta esto es fundamental. El bloqueo no es método diagnóstico, es simplemente encontrar el locus doliente. Por ejemplo, en la base de la entrecuerda, que tenemos, base de entrecuerda, brida cárpica, llegada a la brida radial, huesos del carpo, metacarpo, metacarpianos, ligamento intermetacarpiano, etc. Vamos a saber qué es el lugar. Después, por supuesto, vamos a tener que elegir el método para poder realizar la imagen o el método para el diagnóstico de ese caballo. Entonces, la imagen es lo que nos da el método diagnóstico. Hay veces que es sumamente complicado y uno está haciendo bien todo y sin embargo no llega a bloquear como uno quisiese. Bueno, ahí lo podemos leer en los artículos, ahí corresponde a veces una imagen totalmente distinta como MRI o una imagen ya más sofisticada todavía. Bueno, el bloqueo perineural tiene una mayor sensibilidad y una menor especificidad. El bloqueo sinovial tiene menor sensibilidad y mayor especificidad. Usamos mayor concentración y menor volumen en nervios gruesos, menor concentración y mayor volumen en áreas difusas. Esto también es, después lo discutimos si quieren, usar o no usar alfa-2 agonista como la silacina para el bloqueo. Bueno, es muy fácil decir, por supuesto, si no lo usamos, mucho mejor, porque ahora vamos a ver, algunos artículos indican que sí modifica el paso del caballo y modifica el bloqueo o el postbloqueo, pero claro, cuando tenemos un animal que es indócil, ¿qué hacemos? Tratamos, incluso, ¿cuántas veces nos pasa? Que damos tranquilizantes o alfa-2 agonistas, como la silacina, y sin embargo no hay manera de bloquearlo, no hay manera de hacerlo. No hay problema, lo puedo contar, hace cosa de fines de marzo, sí, en fines de marzo, me llamaron de Azul, un día que diluviaba. Cuento que siempre los casos clínicos les puede servir a cualquiera. Me llamaron por el caballo Samson Grilly, que salió tercero en el grupo 1 en el Ciudad de Buenos Aires. Me llamó el dueño, que es gran amigo mío,
y el caballo estaba rengo, es lo más malo que hay el caballo, es malo en serio. Bueno, entonces, son 300 kilómetros. Yo estaba trabajando y le dije, bueno, vamos a sacar placa desde el Vaso para arriba, y fue el Fabián Lajut, un colega muy querido de Olavarría, me hizo todas las placas, no daba nada. Entonces me fui al otro día a Azul, nunca vi llover tanto, y el caballo, lo que vi es que tenía un problema en el talón interno del miembro posterior izquierdo. Y a mí me pareció que era eso. Bueno, lo bloqueé, por supuesto no lo filmé, bueno, no se podía ni estar de la lluvia, pero bloqueé, le di silacina, alcancé a bloquear el nervio digital a nivel del cartílago alar. Bueno, alcancé a bloquearlo y lo que era una máquina de tirar patadas el caballo. Por supuesto que, por suerte, ahí tuvimos la suerte de que el caballo salió caminando bien y bueno, después tuvimos la suerte, bueno, le pusimos lo que hacía falta para el talón que estaba dañado y pudo correr. Tenía el tiempo también suficiente por ser un grupo 1. Pero fíjense ustedes, si ese caballo yo tenía que hacerle algo más, iba a ser imposible, porque es malo en serio, es malo en las gateras, es malo para tenerlo. Así que bueno, influye mucho en el bloqueo el temperamento del caballo. Entonces, simplemente puse algunos de los artículos en donde algunos autores encontraron diferencias en el bloqueo posterior a dar la silacina y algunos no encontraron diferencias. Cada uno sabrá en su clínica si hay caballos que le pega mucho la silacina y sí, vos te das cuenta que no es lo mismo y te cuesta ver el bloqueo, qué es lo que nos está dando. Bueno, para determinar, se usan sensores sensibles en los lugares de aplicación del anestésico local o en los talones. Bueno, por ejemplo, me decís, Diego, si se ve el video. No les presten atención a lo que se escucha. Se ve perfecto, Andrés. Bueno, esta es una yegua, una potranca del estudio de Edgardo Martucci, que quedó manca, iba a correr, quedó manca, mano izquierda. Bueno, yo la iba a bloquear, estaba perfecta la mano, la iba a bloquear, la esperé, no sé, no me acuerdo si viajé, me parece que tenía que viajar, la dejé un día y al segundo día ya se notó lo que tenía. La rama externa de la entrecuerda, fíjese usted, el primer día no lo tenía, hubiese hecho un bloqueo y no hubiese visto esto. Al segundo día, creo, al tercer día, ya me mostró la rama dañada. El doctor Pablo Fernández Jurado hizo la ecografía y tenía una lesión importante en esa rama. Después se la mandó a descanso. Ahí está la rama dañada. Bueno, simplemente nombrarla, es importantísima la ley de Keegan, ley de los lados. Cuando un caballo aparenta claudicar de los miembros ipsilaterales, anterior y posterior izquierdo del mismo lado, es más probable que el origen del dolor que causa la claudicación esté en el miembro posterior. El miembro anterior parece claudicar debido a un cambio compensatorio en el apoyo de los miembros anteriores. La segunda ley de Keegan es de los miembros contralaterales. Por ejemplo, miembro anterior izquierdo, miembro posterior derecho. Entonces, aparenta claudicar de los miembros contralaterales, anterior y posterior, y el origen del dolor que causa la claudicación en este caso suele ser del miembro anterior. Por supuesto, esto es biología y no es matemática. Aquí el miembro posterior parece claudicar debido a un cambio compensatorio en el apoyo o en el despegue de los miembros posteriores. Es decir, en el apoyo ipsilateral y en el despegue contralateral, en lo que se llama uso glúteo, en el golpe glúteo. Entonces, la segunda parte de esta ley se aplica menos frecuentemente porque solo suele haber claudicación diagonal en caso de claudicación marcada de un miembro anterior. Como dijimos, con una disminución compensatoria visible en el apoyo del miembro ipsilateral posterior. Y un aumento compensatorio
en el despegue del miembro posterior contralateral. Sin embargo, una claudicación leve en un miembro posterior puede modificar mucho la marcha de tal manera que puede parecer que el caballo claudica sustancialmente un miembro anterior. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos viendo el caballo y estamos 2 o 3 mirando y te dicen, está manco, está rengo? Bueno, está manco y rengo. O es, como dice acá, la apariencia, entonces ahí sí tenemos que ver bien si es la apariencia por esto que está indicando esta ley. Pero es menos probable que la claudicación del miembro anterior cause un cambio visiblemente notorio en la marcha del miembro posterior. Por supuesto, no hay ningún secreto, es mucho más fácil el diagnóstico del miembro anterior que del miembro posterior. Por ejemplo, esto queda a criterio de cada uno. A mí me sorprende cuando un caballo va trotando y desde lejos te dicen, es la base de la entrecuerda de la pata. Yo no digo que sea la base de la entrecuerda de la pata. En este caso, yo siempre tuve la duda, porque digo, seré yo que no estoy seguro. Me tocó en un congreso LAVE, en un web lab, ir con el doctor Schneider en el coche. Y bueno, siempre se habla, y yo le pregunté si, bueno, un capo a nivel mundial, ¿no? Le pregunté si era posible ver la claudicación de la base de la antecuerda sin un método diagnóstico. Me dijo que era imposible. Y no creo que no sepa el doctor Schneider, ¿no? Y después en el web lab lo aclaró, porque yo se lo había preguntado, se ve que se lo habían preguntado otros colegas. Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere dar un diagnóstico desde lejos. Después ya tenemos problemas de base los veterinarios, somos moneda de cambio corriente, y fallar en un bloqueo significa que el caballo lo mire otro veterinario. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, este es un caballo, el nombre no importa, pero este caballo estaba manco y rengo. Es un caballo que ganó 4 carreras, ganó un clásico, un caballo de primer nivel. Y cuando hice el diagnóstico, me dio lesión en base de antecuerda, miembro anterior izquierdo, y lesión de base de antecuerda en miembro posterior derecho. Bueno, quiero aclarar una cosa. Este caballo que vimos, el de recién, es el día de hoy que ha ganado, ya le digo, un excelente caballo. El caballo sale del box y sale marcando el miembro posterior derecho. El caballo trabaja y corre perfecto. Y está comprobado que la lesión de base de entrecuerda de los miembros posteriores produce ese efecto. Incluso cuántas veces nos ha pasado hasta a los clínicos y mandamos el caballo al campo, vuelve una partida, 2 partidas y vuelve a tener ese tipo de saltito o de típico de la claudicación de esa zona del miembro posterior. Por supuesto, el bloqueo de esa zona nos va a dar un indicio de lo que está pasando, y luego la ecografía, y hay muchos que dicen que se debería hacer resonancia magnética para realmente llegar a un diagnóstico exhaustivo de esa zona. Bueno, este caballo, miren, este caballo volvió de la cancha con este arpeo. Este caballo es un potrillo de ahora, de esta semana. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, yo por lo menos lo primero que hago es bloquear el extensor digital lateral para ver si es de ahí. Si no es de ahí, bueno, ya hay que empezar a ver de dónde viene. El tema es este, que al otro día el caballo, sin hacerle nada, lo sacaban a la cancha y así volvió. ¿Qué es lo que le había pasado, no? ¿Qué es lo que le había pasado? Bueno, este caballo andaba perfecto,
lo llevaban a gateras y el galopador que lo monta todos los días, por supuesto que lo conoce, hay que tener siempre en cuenta la opinión del que está todos los días arriba del caballo. Me dice, este caballo tiene algo, doctor, porque sale de la gatera, anda bárbaro, pero sale de la gatera, se mueve todo, te dicen mueve todo el tren posterior, para no decir otra cosa, ¿no? Y queda mal, del miembro posterior izquierdo queda mal. Bueno, hoy le coloqué un corticoide en la fémoro-patelar medial y le saqué líquido de esta articulación y mañana el doctor Pablo Jurado me hace la ecografía. A ver qué está pasando ahí. Es un potrillo de 2 años. Ven, muy grandote, con mucho físico, y bueno, quizás le podamos encontrar el problema que tiene. Ya por lo menos tenía una agonitis, no era tremendamente prominente, pero sí estaba diferente la babilla, el miembro posterior izquierdo, que el miembro posterior derecho. Bueno, la acción de los anestésicos se equilibra en el pH de las soluciones anestésicas con el pH del líquido extracelular. El líquido anestésico tiene una fracción ionizada y una fracción no ionizada. Hay que tener cuidado, ¿por qué no hacer un bloqueo cuando hay una infección? Hay un medio ácido, el anestésico es irritante y la forma no ionizada del anestésico tiene menor difusión en ese caso. Muchos artículos hablan de utilizar anestésico local con corticoides, porque sin corticoides o sustancia buffer, cuando hacemos un intraarticular, cuando lo utilizamos en el perineural, pueden producir una sinovitis química aguda o irritación. Creo que no hay nadie de algún clínico que haya bloqueado muchos caballos, que no haya tenido un problema, se haya inflamado la zona e incluso haya tenido una infección. Yo por lo menos la he tenido. Usando todo nuevo, por supuesto, todo bien, pero es irritante el anestésico, ¿no? Es una sustancia muy irritante. ¿Para qué lo vamos a aplicar? Como método diagnóstico, para aplicación de medicamentos, maniobras quirúrgicas y complemento de anestesia generales. Por ejemplo, podemos usar mepivacaína. La evaluamos a los 5 o 10 minutos. La acción es de 1 a 3 horas. Se dice que la mepivacaína es menos reactiva en los tejidos blandos y tiene menos condrotoxicidad. La analgesia perineural puede afectar el paso del caballo, pero sin relacionarse con la abolición del dolor. Tener cuidado con eso. También la mepivacaína produce un aumento de neutrófilos hacia la zona de células mononucleares, actúa sobre las proteínas totales de la articulación, sobre el ácido hialurónico y puede producir necrosis de condrocitos. Hay que tener cuidado con el uso. Se usa la dosis más baja con el efecto deseado. Bueno, desde hace muchos años no utilizar procaína o drogas con epinefrina, por supuesto. Bueno, esto es un artículo muy interesante y es con respecto, me da vergüenza porque es con respecto al doping. Y bueno, teniendo al doctor Arturo Baldini, no lo hubiese dado si no es con respecto a los anestésicos locales, por supuesto, ¿no? Porque el que puede hablar de doping es el doctor Baldini. Pero bueno, lo voy a comentar porque todos creo hemos tenido algún problema siempre me preguntan el tiempo de retiro. Bueno, el tiempo de retiro son 10 a 11 días, depende de cada uno, qué es lo que... Yo, cada vez que tengo un doping es un drama, es decir, te amargás que te envejeces 20 años, porque en el estudio casi siempre tiene la culpa el veterinario. Y lo más lógico es tener un doping con lidocaína o procaína con un antibiótico. Pero cuando hacemos un bloqueo, si el caballo se va al campo o va a estar descansando, no hay problema. Pero hay veces que hacemos el bloqueo y ese caballo es una lesión muy sencilla y va a correr, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, este estudio, miren, uno de los autores es Tobin, un capo a nivel mundial en todo lo que es doping, es la determinación de la dosis más alta que no tiene efecto para la respuesta a los anestésicos, como procaína, cocaína, bupivacaína y benzocaína. Entonces, ¿cómo es la definición del NET?
es la dosis más alta de una droga a la cual no hay posibilidad que el caballo sea influenciado por la droga durante la carrera. Después que se establece ese NET, se determina la concentración más alta en plasma u orina o el umbral o threshold más alto sin efecto. Sería la concentración más alta en plasma y orina de una droga o metabolito específico siguiendo la administración del NET. El NET debe ser suficientemente bajo para prevenir cualquier efecto que altere la performance de valores subumbrales de una medicación. Recordemos que estos son artículos extranjeros, en donde el doping es cualitativo y cuantitativo. Desgraciadamente, hay que luchar hasta que nos cansemos para que en la Argentina también sea cuantitativo y no por cualquier cosa suspendan al cuidador. Por supuesto es para charlarlo, pero es muy diferente un método cualitativo a un método cuantitativo. Entonces, ¿cómo hicieron el estudio? Haciendo un bloqueo abaxial de los amodios con bupivacaína, procaína y cocaína. Se determinó el NET para las 3 drogas con la dosis por sitio y a bloqueo completo. El NET para bupivacaína y procaína son muy bajos. Y pequeña dosis de bupivacaína y procaína producen anestesia local efectiva. Esto sugiere que los niveles umbrales en plasma son muy cambiantes. ¿Y cómo se determina? Con el reflejo de latencia, es una lámpara que se pone a nivel de la cuartilla o pie, búsquenlo en los journals, no hay problema, si lo tienen o si no, yo se lo paso, es muy interesante. Ellos le ponen una lámpara especial sobre el bulbo del talón y se ve el reflejo de latencia o el retiro de esa zona, de cuartilla o pie. Entonces, es el tiempo que transcurre entre la aplicación de la lámpara y el efecto de retiro o flexión de la cuartilla o pie. Se utilizó colocar 10 segundos de lámpara, la temperatura era 90 grados. Con el anestésico local, la temperatura llegaba hasta 120 grados. Es decir, pasaba el umbral que te daba la lámpara. ¿Y qué indica? Mínima dosis de anestésico local requerida para producir un significativo efecto del mismo en el caballo. La dosis necesaria para producir anestesia local con cocaína no es menor a 45 miligramos por sitio. Es fácil para detectar en los análisis. Nada que ver con el tema, pero es un drama el tema de la cocaína hoy en día, ¿no? Hay un caso ahora, a mí me tocó hace 3 años, 4 años, creo que ha tocado todo el turf y es algo que debería determinarse por medio cuantitativo porque es una droga lamentablemente muy usada hoy en día y que trae muchos problemas para todos los entrenadores. Benzocaína tópica 800 miligramos por sitio se vio que no produjo efecto de anestésico local. Esta benzocaína está en muchas pomadas, ¿no? Pero sí, ojo, porque te da doping. Las muestras postcarrera con valores subumbrales pueden ser positivos químicamente por definición, pero ser negativos desde el punto de vista forense. Sería espectacular para nosotros, porque tendríamos de dónde tomarnos cuando vamos a hacer la contraprueba con el abogado, con el escribano, ¿no? Entonces, miren la diferencia que hay entre nosotros y países desarrollados. Bueno, entonces apenas simplemente las drogas cuando empezaron a usarse, puede tener efecto la mepivacaína 55 minutos a 3 horas. Algunos dicen que por cada bloqueo se debe esperar 20 minutos, yo espero 15 minutos. ¿Les ha pasado? Si quieren después lo hablamos. Algunos me dicen, incluso el otro día un cuidador me dice, pero vos le hiciste un caballo y duró muchísimos días. Es verdad, a veces pasa que el efecto antiinflamatorio del anestésico local o el efecto que produce local hace que de repente durante días el caballo no presente claudicación, pero en algún momento lo va a hacer. Entonces, 300 mililitros o 6 gramos es la dosis máxima para infiltración y bloqueo. ¿Por qué podemos tener un 50-80% de respuesta al bloqueo y no el 100%? En caso de dolor crónico, ahí intervienen fibras mielínicas y amielínicas distintas. El hábito de claudicación se llama hábito de claudicación o por un déficit mecánico.
que en el déficit mecánico también va a fallar el bloqueo anestésico. Problemas que podemos tener con la interpretación del diagnóstico de la analgesia regional e intrasinovial. El origen del dolor que causa la claudicación. En caballos sangre pura de carrera jóvenes, ¿qué nos pasa? Empiezan a variar, empiezan a trabajar fuerte. Estos caballos que tenemos ahora no son los caballos de cuando yo empecé a trabajar o cuando empezó a trabajar gente que hace más años que está todavía que yo en la hípica. Son caballos que cuesta mucho criarlos y que los tiempos de ahora son mucho más cortos. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, lo revisás y es el caballo que decís, a este le duele todo. Y lamentablemente es así. Poner la pinza le duele. Le tocar la base de entrecuerda le duele. Empieza con dolor óseo. Bueno, hoy en día los cuidadores que te dicen diferencian el dolor de hueso que el de sobrecaña, una cosa de loco, ¿no? ¿Tiene sobrecaña o no tiene sobrecaña? Tiene. Está dolorido el caballo. Y te dicen, pero no es nada. Bueno, ponete vos con dolor de sobrecaña y andá a correr, dar toda la vuelta, tendé en la cancha y vamos a ver si te duele o no te duele. Se van acobardando los caballos. Entonces ahí vienen los problemas, porque primero duele una cosa, después otra, después otra. Y entonces decimos, ¿qué es lo que le está doliendo al caballo? ¿Qué es lo que le está doliendo? Y le duele todo. Es muy difícil ahí determinar, sobre todo si no hay una inflamación importante de una zona, simplemente a la palpación y a la revisación clínica. Entonces, ¿cuál es la causa de la claudicación en ese momento? Algunos artículos hablan de hacer un bloqueo por día. Bueno, va a ser un poco difícil en nuestro caso, ¿no? Pero lo he leído. Por supuesto que en el caballo montado el jinete aprecia mejor el dolor. Siempre que podemos hacer montar al caballo, espectacular para ver qué pasa. El carácter del caballo. ¿Cuántas veces nos pasa, como a mí con este caballo? Yo cuando iba en la ruta, primero porque tengo 60 años, y bueno, vi algunas cosas que quería ver, hice algunas cosas que quería hacer, por ejemplo, vi a Racing campeón y otras cosas más, pero iba en el coche pensando que tenía que bloquear a un caballo que es una fiera. Entonces ya me iba poniendo negativo. Pero si no me sale al primer bloqueo, ¿qué hago después? Bueno, es lo que yo les conté. Les puedo asegurar que otro bloqueo más al caballo no le hacía. Y el caballo era la última oportunidad que tenía para que pueda correr un gran premio. Corría por mucha plata y bueno, fui especialmente los 300 kilómetros por ese caballo. Entonces, el cerebro humano puede girar hacia positivo, hacia negativo, el resultado en relación al diagnóstico de analgesia. Y creo que a todos nos ha pasado de trabajar con caballos malos y que realmente le colocás la aguja en el peronio, ¡pum!, patea, te saca la aguja, ¡pum!, patea, y ni que hablar del tibial, ¿no? Y bueno, hay veces que miramos para arriba y decimos, bueno, que Dios nos ampare. Yo cuando tengo un caballo malo, no sé si los que están empezando, no los veterinarios de mucho tiempo, yo cuando tengo un caballo malo le digo, mirá, ¿por qué no haces una cosa? Te buscas otro veterinario que te lo revise, que te lo bloquee otro veterinario. Realmente estoy cansado de que me patee un caballo o andar luchando. Somos veterinarios y no domadores de fiera, ¿no? Bueno, esto es ideal si mira a otro veterinario, siempre que no te saque el caso, ¿no? Que sea algún amigo. Bueno, esta es una potranquita de la semana pasada. Esta potranca, yo tengo el diagnóstico porque me habían hecho una ecografía, ¿no? Pero, bueno, tiene una claudicación del miembro anterior izquierdo, muy mansa, en este caso muy mansa, no está dormida, nada. Y tengan paciencia, esto es simplemente porque estaba haciendo un video para las clases virtuales de la facultad, entonces me van a escuchar que hable y diga lo que estoy haciendo, pero lo puse porque es un video que no lo terminé, no lo pude terminar esta semana, pero lo estoy haciendo para poner para las clases de PH.
el ulnar por encima del carpo accesorio, unos 5 centímetros entre el flexor cubital lateral y el carpo cubital. La rama que le envía el nervio mediano para formar después el palmar lateral. Después del palmar lateral va a dar una rama profunda, una rama superficial, a nivel de el carpo accesorio. Cuidado. Ahí. Colocamos 10 centímetros de anestésico. Vamos a hacer mediano. Esto hay que tener cuidado, sobre todo por aquí, ¿no? Lo hacemos por detrás de la vena cefálica antebraquial, se puede hacer eco guiado. El radio es la cefálica antebraquial. Acá tenemos el flexor carpo radial y va a estar en contacto con las cabezas del tendón flexor profundo. A ver. Del mismo lado, vamos a hacer palmar lateral en el sur, el palmar lateral en el surco longitudinal por medial del hueso carpo accesorio, casi en el final del hueso. Vamos, casi en el final del tercio distal del hueso. Vamos a dejar 1 centímetro de lidocaína, bien perpendicular a la aguja, en el surco. Ahí está, chocamos con el hueso y retiramos. Ahora vamos a hacer el bloqueo local. Ahí. Dale gusto esta chihuahua. Eso es, ¿no? Como la base de la antecuerda local. Hay que tener cuidado con la vaina carpiana y con el fondo de saco de la articulación carpo metacarpiana. No infiltrar esa articulación. Bueno, por supuesto, como le digo, eso para dar una clase, pero yo ya, como le digo, ya sabía, me había hecho el doctor Fernando Jurado, Pablo Fernández Jurado, la ecografía. La yegua tiene un tironeamiento de la base de entrecuerda de la mano izquierda, que vamos a ver después del bloqueo. Por supuesto, si lo tengo que hacer, yo sospechaba, le hago el nervio palmar lateral, que le bloquea el ligamento suspensorio, o lo puedo hacer local, ya lo vemos. El peón del caballo santiagueño, si tendré mala suerte, que no había un santiagueño en el hipódromo, hay 25 santiagueños, jugamos 15 partidos que no ganaban y no ganaban nosotros. No podía entrar, tenía que entrar con máscara al hipódromo. Ay, Dios. Bueno. Se va, hace como la del inglés, se va donde no lo ven. Ahora vuelve, ahora vuelve.
¿Se trabó? No, no se ve, Andrés. ¿No se ve? Se ve, se ve. Ah, perfecto, gracias, Edith. Aprovecho para decirte que van 50 minutos. Bueno, Vos seguí 15 minutos. tranquilo. Seguí tranquilo. Seguí tranquilo, seguí tranquilo. Hasta cuando vos me digas, ¿eh? No, no, seguí tranquilo. Vos me decís. Esto lo manejas vos. Como... Bueno, ahí fue el bloqueo. Bueno, un artículo muy, muy interesante con Schumacher, ni que hablar, ¿no? Sobre el examen clínico, de los diferentes métodos de analgesia y las imágenes. Bueno, siempre en la facultad hay alguien que pregunta si de los alumnos que andan con algún veterinario o porque escuchan, ¿por qué si yo bloqueo la bolsa navicular no se bloquea la articulación interfalángica distal? ¿Y por qué si bloqueo la articulación interfalángica distal sí bloqueo el navicular? Bueno, este es el nervio digital palmar, está la rama profunda del nervio digital palmar y esta es la rama profunda y superficial del nervio digital palmar que va hasta la zona del talón de la suela. Y ahora vamos a ver por qué sucede esto. El bloqueo de la bolsa navicular no anestesia la articulación interfalángica distal. ¿Por qué pasa esto? Porque el sitio de contacto directo entre el fondo de saco palmar de la articulación interfalángica distal y el nervio digital palmar está localizado en una región proximal al origen de la rama profunda que inerva a la articulación y a la bolsa navicular. Es decir, está proximal a esta rama profunda. En cambio, el navicular, junto con el nervio digital palmar, está en distal de esta rama profunda. Entonces, hay dos motivos. Este motivo y un problema de ósmosis, de disposición de ósmosis. Está comprobado que esos son los dos motivos, por lo menos lo que se conoce hoy en día. Bueno, imágenes del navicular. El nervio digital palmar. Entonces, tenemos nervio mediano, sigue derecho, 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 se termina con el nervio digital palmar medial, entra al canal del carpo con la arteria digital primitiva, el tendón flexor superficial y profundo, el nervio ulnar se une al nervio mediano, una rama palmar, la rama comunicante, da el nervio palmar lateral, que vimos que bloqueamos hoy, y al nivel del carpo accesorio da una rama superficial que se continúa luego como nervio digital palmar lateral, y la rama profunda, en el miembro anterior, da el nervio metacarpiano medial y el nervio metacarpiano lateral. Bueno, entonces el nervio digital encara baxil de los sesamoides, entre primera falange y tendón flexor profundo, y en medial del cartílago alar. Entonces, con una aguja 25-8, eso depende de cada uno, yo uso una 25-8, y el volumen, antes cuando yo empecé a trabajar, ¿se acuerdan? Usábamos 5 centímetros. Bueno, por supuesto que el conocimiento, como dijimos antes, la menor dosis con el efecto deseado. Si con 1 milímetro ya lo podemos anestesiar, está bárbaro, 1,5 milímetros. A 2 milímetros, si uno cree que va a perder algo de líquido, pero entre 1 y 1,5 es lo ideal, por punto de bloqueo, ¿no? La mepivacaína, como dijimos, de 55 minutos a 3 horas dura el bloqueo. Y en esta imagen, con el paquete vasculonervioso, y las ramas dorsales que en diferentes artículos hablan de la inervación sensorial que llevan a la corona. Algunos le dan mucha importancia y por eso dicen que hay que bloquear en anillo o hacer el bloqueo de los 6 puntos, de los 4 puntos bajos, perdón, de los 4 puntos bajos, para poder bloquear esas ramas dorsales del nervio digital palmar. Esas ramas dorsales del nervio digital palmar.
¿Mm? Bueno, la posición más distal, vamos a tener una posición más proximal, otra posición más proximal. Como vamos a ver después, las otras dos posiciones, tenemos el peligro de ingresar en la articulación interfalángica proximal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el bloqueo, ya de por sí es difícil toda esta zona, y de, como dijimos antes, de tener reacciones cruzadas. Quiere decir que estamos intentando, tenemos en la cabeza un bloqueo porque sospechamos de algo y estamos bloqueando otra estructura. Y por supuesto, el bloqueo abaxial de los sesamoides, ¿no? Miren, Perdón, sí, sí, André, ¿y la vaina gran sesamoidiana no te ha pasado a ese nivel? sí señor, venía ahora, pero no importa, sí, es fundamental, está muy bien la pregunta. Los 7 fondos de saco están, por ahí pasa el nervio digital palmar, y hay un montón de artículos en referencia a que es muy difícil que no entres con algo de anestésico. Muy buena pregunta. Sí, me ha pasado. Y como dije antes, ¿cuál es el problema? Que vos estás haciendo algo que es un nervio y te está metiendo una vaina. No sé, a mí me ha pasado 2 o 3 veces, pero lo que es una vaina infectada es tremendo. Y para poder lavarla y tener buenos resultados, a mí he tenido 2 o 3. Incluso una vez, no por bloqueo, sino por era más joven, bastante más joven, y el dueño me dijo, hacelo sí o sí porque quiero correr. Corrió, el caballo ganó a los 2 días. Era impresionante como tenía la mano, no tengo ningún problema de decirlo, se hizo una infección. Pero porque ya estaba dañada, estaba inflamada la vaina. Entonces yo aprendí, a veces no te queda más remedio. Pero cuando uno ve algo inflamado, después el problema lo tiene el veterinario. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero es verdad, podés entrar tranquilamente en la vaina, en alguno de los fondos de saco. No sé si está contestada la pregunta. Sí, bárbaro, gracias. No, por favor, contrario. Entonces, miren ustedes, por supuesto, la capacidad que tienen para hacer trabajo, los tipos de esto, ¿no? Pero miren cómo el medio de contraste va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿estamos seguros de lo que bloqueamos? Entonces, tendremos la zona. Ahora, bueno, ¿cuántas veces debemos fallar, ¿no? Y no siempre podemos hacer un método diagnóstico. Yo tengo lugares donde trabajo que pido algo y lo tengo, y tengo lugares donde trabajo en donde pido y no lo tengo. No hay manera, porque no hay plata. Así que esto se maneja por dinero, no es por amor al arte. Entonces, la deposición de anestésico local en el paquete vasculonervioso y fuera de la fascia que rodea al paquete vasculonervioso explica la menor especificidad del bloqueo y el retraso del mismo. Bueno, miren el punto A y el punto B. ¿Qué pasa acá? La rama que entra al foramen nutricio es la que da inervación al hueso óseo subcondral. Y el hueso óseo subcondral es el que te puede hacer fallar el bloqueo, e incluso el bloqueo intraarticular. Entonces, cuando tenemos o sospechamos de un problema de hueso óseo subcondral, el bloqueo debería ser por encima del foramen nutricio. Esto es lo que se explica en esta diapositiva. Bueno, y acá es lo que le decía del problema de hacer la anestesia del nervio digital palmar y estar bloqueando el fondo de saco el fondo de saco palmar de la articulación interfalángica proximal. Esta es una imagen de ese artículo en donde sería medial del cartílago 1 centímetro por arriba y 1 centímetro más arriba. Se dice que en este bloqueo es mucho menos probable de bloquear la interfalángica proximal. Pero ¿cuál es el problema de este bloqueo en medial del cartílago alar? Que no estamos bloqueando las ramas dorsales del nervio digital palmar. Entonces, una cosa o la otra, pero bueno, hay que decidir qué bloqueo hacemos, ¿no? Entonces, un bloqueo, otro bloqueo. Tener mucho cuidado con lo que son
las ramas profundas del nervio digital palmar. Tenemos la tercera rama, la quinta, la sexta y la cuarta, que inerva el ligamento sesamoidiano distal recto. Entonces, dan inervación sensorial al fondo del saco de PIP. La rama profunda, la rama dorsal del nervio digital palmar lateral y medial al fondo del saco dorsal de PIP. Y la rama profunda palmar, que se origina del nervio digital palmar, se origina a partir de la zona de PIP. Entonces, la anestesia de la interfalángica proximal se logra cuando se bloquean tanto la rama sensorial dorsal como palmar. ¿Cómo lo logramos? Con un bloqueo en anillo de la cuartilla proximal. Yo esto no lo hago, yo lo que sí hago el bloqueo abaxial de los sesamoides. Pero ahí entonces tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial. Quiere decir que hacemos un bloqueo abaxial de los sesamoides del tercer punto del nervio digital palmar y podemos estar bloqueando la interfalángica proximal. Bueno, el bloqueo de anillo, si lo vamos a hacer, es para bloquear la superficie dorsal, que no bloqueo el nervio digital palmar abaxial. Sobre epicóndilo de segunda falange y primera, de caudal acraneal, cuidado de no penetrar la articulación interfalángica proximal, bloquea la zona dorsal de la corona y bloquea el ramo dorsal. El bloqueo basis sesamoidiano, en casi todos los casos, está desaconsejado. Ojo no confundir con el bloqueo abaxial de los sesamoides. Pero está descrito, pero está desaconsejado. Por la proximidad con el fondo de saco de la gran vaina, como preguntaban, y con el bloqueo de la articulación del nudo y con la interfalángica proximal. Entonces, podemos hacer una mezcla de bloqueo perineural con articulación interfalángica distal. Por supuesto, diferentes maneras. La gran pregunta, y que lo podemos leer en muchos artículos, algunos indican que lo primero que debo hacer es un bloqueo intraarticular, y otros indican que como el bloqueo intraarticular siempre conlleva el peligro de que se me inflame o que tenga una reacción adversa, me ha pasado hace poco, un caballo que tenía inflamado el nudo, le hice, los dos nudos tenía inflamados, le bloqueé el nudo, por supuesto con todo estéril, estaba para correr, no lo podía pelar ni nada, pero igual no me hace, y me reaccionó mal, no tengo ningún problema en decirlo, tardó y me costó mucho bajar la inflamación. Entonces, quizás si uno puede lograr el bloqueo con el bloqueo perineural y no ingresar a una articulación, bueno, queda en criterio de cada uno qué hacer primero, ¿no? Bueno, si yo bloqueo el fondo de saco palmar de la articulación interfalángica distal, tengamos en cuenta que muy probable, en un 80-90%, esté bloqueando también el paquete vasculonervioso, por lo tanto el nervio digital palmar. Hay que tener cuidado. Lo mismo que con la interfalángica proximal, cómo va hacia arriba, hacia proximal, y el dolor de PIP puede mejorar por difusión proximal del anestésico. Entonces, ahí estamos haciendo una reacción cruzada. La articulación del nudo, la articulación del nudo, la bolsa navicular, la ecografía de la bolsa navicular. Ustedes tienen en La Plata también, ustedes tienen en La Plata también, por decir nomás, porque es a lo que conozco, a Violeta Ferreira, espectacular con las ecografías que hace, y el doctor Vampa, bueno, ni que hablar, no las radiografías, así que tienen excelentes profesionales para poder trabajar. No hablo de lo demás porque siempre tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Bueno, esta es la imagen que hablábamos de por qué bloqueando el DIP bloqueo bolsa navicular y por qué bloqueando bolsa navicular no bloqueo el DIP. La organización de la reunión de plenos de la Asamblea Legislativa Nacional. La analgesia de DIP dentro de los 10 minutos de bloqueo es indicativo
de lesión en la articulación interfalángica distal. Si tarda más de 10 minutos el bloqueo, se dice que está causado por la difusión del anestésico local en la bolsa navicular o alrededor de los nervios que proveen inervación sensorial al hueso navicular y a las estructuras asociadas. Interesante, en ese artículo dice que la mepivacaína no ayuda a la acción de la triamcinolona. Si es así o no, no lo sé. Yo lo que he leído varios artículos en los que indica que tanto la lidocaína como la mepivacaína no ayudan ni a la triamcinolona, ni a la dexametasona, ni a la betametasona. No sé si tienen algún otro tipo de información. Ahora lo vemos. Y acá está lo que me habían preguntado, la relación del nervio digital palmar con la gran vaina sesamoidiana. El recorrido del nervio está muy relacionado con la gran vaina sesamoidiana y es probable una reacción cruzada. Entonces, acá pasa el nervio y los 7 fondos de saco. El fondo de saco proximal, el colateral proximal, el colateral distal y el fondo de saco palmar. Entonces, ahí vemos cómo, bloqueando el nervio digital palmar, podemos tener una reacción cruzada con la gran vaina sesamoidiana, cosa que no queremos. Bueno, y para bloquear la gran vaina sesamoidiana tenemos 4 puntos. Este axial, en distal del sesamoide, en proximal del sesamoide, el que yo hago más frecuentemente es en este fondo de saco palmar, pero lo que dicen es que haciendo este bloqueo axial evitamos en gran parte bloquear el nervio digital palmar. Eso es lo que dicen los artículos. Y interesante la diferencia que hay entre el distal del miembro anterior y distal del miembro posterior por estos nervios metatarsianos dorsales que son ramas del nervio peroneo. Hay una diferencia. ¿Cuál es? La anestesia del pie en el miembro anterior y el miembro posterior. La inervación de la porción distal del miembro posterior difiere algo de la del miembro anterior. Por este el nervio metatarsiano dorsal lateral y medial que rama el nervio peroneo profundo y que brinda inervación adicional al pie y al tercer metatarsiano. También el nervio metatarsiano plantar medial puede continuar distalmente dentro de la dermis coronaria. Los principales referentes indican el bloqueo de los nervios metatarsianos dorsales, además del nervio metatarsiano plantar, el bloqueo del nervio abaxial de los sesamoides y o algunos, pero son pocos los que indican el bloqueo del basis sesamoide. El anestésico local se puede colocar en el medial y lateral extensor digital lateral para el nervio peroneo superficial y profundo, que es el bloqueo de los 6 puntos bajos. Otros clínicos creen que este bloqueo es innecesario. El nervio metatarsiano dorsal puede ser bloqueado, entonces, como dijimos recién, en anillo subcutáneo o bloqueo de los 6 puntos bajos. Es decir, plantar bajo, metatarsiano plantar bajo, lateral y medial, y superficial y profundo, yendo de caudal hacia craneal. El nervio metatarsiano dorsal, algunos artículos o clínicos no creen necesario bloquearlo, de acuerdo al estudio, a la investigación que hagan. Avísame, Diego, cuando estemos, yo sigo. Vos me decís. Yo sé que vos seguís, no hay problema. Un rato más, dale, porque están todos interesados, nadie... No se desconectaron, o sea que... Nadie dijo nada. Tranquilo. Bueno, dale, vamos. tranquilo. Después Bueno, dejate un ratito para preguntas, porque por ahí alguno quiere contar algo, entonces para eso. Pero lo que quieran acotar. Tranquilo, por termina favor. tranquilo. Bueno, y sobre todo, antes, porque no sé si llego, pero si alguien puede acotar, por ejemplo, el nervio, la rama profunda del nervio palmar lateral y la rama profunda del nervio plantar lateral, es una cirugía. Yo, por supuesto, todos saben, soy totalmente clínico, no lo he hecho nunca, he visto 2 o 3 caballos, yo no mandé a operar, pero he visto 2 o 3 caballos que han tenido trastornos postquirúrgicos. Si después de la charla hay alguien que tiene experiencia y le ha andado bien para el corte de ese nervio y que ha dado resultados para que deje de claudicar el caballo, por favor, cuando termine la charla lo cuenta. Bueno, puede haber falsos positivos y falsos negativos.
¿Cuál es el efecto de la anestesia intrasinovial y perineural sobre la resonancia magnética? Yo simplemente lo puse, yo vi resonancia magnética en el exterior, ni soy especialista ni muchísimo menos, pero me encantaría tener alguien con resonador y que me dé una imagen de las cosas que no puedo llegar a diagnosticar. Es una imagen extraordinaria, ¿no? Entonces sí se sabe que la anestesia del nervio digital palmar en la bolsa navicular DIP no altera la imagen de la resonancia. En cambio, la anestesia de la vaina aumenta el fluido sinovial e interfiere con la resonancia. Entonces, según el estudio que se hizo, se debería esperar 3 días para realizar la resonancia. Si alguno tiene otro dato, no hay ningún problema, pero hay muchas diferencias en la consideración de los autores. Bueno, la desensibilización del pie cuando se bloquea la vaina por 4 técnicas diferentes. Cuando bloqueo la vaina, puedo bloquear también el nervio digital palmar o plantar. Si lo hago con bloqueo axial, es mucho menos probable que bloquee el nervio palmar o plantar. Si hago el bloqueo proximal, el basal o el distal, es más probable de bloquear el nervio digital palmar o plantar. La desensibilización de los bulbos de los talones con esos sensores toma como positivo el bloqueo. El bloqueo del nervio digital palmar ocurre frecuentemente bloqueando la vaina. Quiere decir que estaríamos bloqueando la vaina y otras estructuras que bloquean el nervio digital palmar. La desensibilización del bulbo del talón lateral sería por el bloqueo inadvertido de ese nervio digital palmar durante el bloqueo de la vaina. La evaluación del bloqueo posterior a bloquear la vaina sinovial se dice que se debe esperar 15 minutos. ¿Qué pasa con la difusión del líquido anestésico después de hacer la vaina a las estructuras adyacentes sinoviales? Se dice que la mepivacaína inyectada dentro de la vaina difunde hacia estructuras sinoviales adyacentes sin conseguir concentraciones clínicas relevantes. Esto se hizo muchos estudios, hay muchos artículos, lo hicieron midiendo la cantidad de líquido anestésico en el miembro contralateral y se vio que es por difusión local. Entonces la baja presión intrasinovial en la vaina puede influenciar el grado de difusión local. La relación dosis-volumen utilizada en este estudio puede influenciar el grado de difusión local y no resulta en una distensión marcada en los fondos de saco de la vaina. Sin embargo, en la situación clínica, cuando la vaina es distendida por la acción de ese anestésico que ponemos, puede presentar mayor presión intrasinovial o diferente presión que en los estudios. ¿Cómo se difunde el líquido? El anestésico local, la cavidad sinovial, el fluido sinovial, los vasos linfáticos, sistema cardiovascular y al organismo. La difusión local es a través de la membrana sinovial y el tejido blando, y la filtración a través del mismo punto de entrada de la aguja dentro del tejido subcutáneo. Puede haber otras posibles vías de redistribución del anestésico local a estructuras sinoviales adyacentes. La difusión local del anestésico local es mucho más importante que la sistémica. Entonces, la difusión de mepivacaína a estructuras sinoviales adyacentes a nivel del pie ocurre con el bloqueo de la vaina. Sin embargo, la mepivacaína, lo que se estudió y se vio que en el nudo, en PIP, en DIP y en bolsa navicular, no alcanzaron concentraciones suficientes para la analgesia sinovial de estas otras estructuras. Y la presencia de mepivacaína en estructuras sinoviales adyacentes es probablemente el resultado de la difusión local más que de una distribución sistémica. Entonces, ¿qué pasa con el efecto de la analgesia en las estructuras distales cuando bloqueo la vaina? Entonces, la analgesia de la vaina tiene poco efecto sobre el dolor, en la suela, en DIP y en el margen dorsal del talón, y en la bolsa navicular. La analgesia de la vaina puede servir para diagnóstico de desmitis, del ligamento nodal palmar del menudillo, o metacarpiano superficial transverso, el nombre moderno, tenosinovitis digital, o por el tironeamiento intrasinovial
del tendón flexor superficial profundo y tendinitis de la porción digital del tendón flexor profundo y del ligamento sesamoidiano derecho o central y el oblicuo. Algunos dicen que se debe esperar 20 minutos en vez de 15 posterior al bloqueo de la vaina. No cambia mucho, pero algunos dicen que sí, que hay que esperar un poquitito más de tiempo. El anestésico local, en el abordaje sesamoidiano axial, palmar sería el de menor riesgo, dijimos, para bloquear el nervio digital palmar. La rama profunda del nervio digital palmar medial inerva a la vaina. Y la rama del nervio digital palmar lateral también inerva a la vaina, a la gran vaina sesamoidiana. Entonces, las ramas profundas, tercera, cuarta y quinta y sexta del nervio palmar, la cuarta rama profunda del nervio palmar digital medial inerva el ligamento sesamoidiano distal, como dijimos, y a la vaina. Hay ramas que inervan los tendones flexores que fueron solamente descritas en la región metacarpiana. Hay 3 ramas profundas que se originan desde el nervio palmar lateral, justo distal a la rama comunicante. Acuérdense de esta rama comunicante, hoy en día se le da mucha importancia y se cree que es el fallo de algunos bloqueos. Una rama fina y larga se origina desde el nervio palmar medial a nivel de la fila distal del carpo. Y otra rama profunda se origina desde el nervio palmar medial, justo distal a la rama comunicante. Una porción del tendón flexor profundo que está dentro del pie recibe la inervación sensorial desde alguna de las ramas profundas del nervio digital palmar y del nervio palmar lateral y medial. El nervio digital palmar entra al vaso, como dijimos, axialmente al cartílago alar. Y el nervio digital palmar, al nivel de cartílago alar, puede fallar el bloqueo por esas ramas dorsales. Mejora parcialmente el dolor asociado al tendón flexor profundo, ya que las fibras nerviosas ingresan al tendón en un punto más proximal. Entonces puede mejorar solamente parcialmente el dolor. El anestésico puede bloquear totalmente el dolor sin abolir la sensación en la piel. ¿Por qué? Debido a los diferentes tamaños de fibras y grado de mielinización. Antes de la abolición de la sensibilidad de piel hay hiperestesia. Estas son todas las zonas que bloquea el nervio digital palmar. Parte de la corona, las áreas que sostienen peso, DIP, porción distal del tendón flexor profundo, ligamento colateral de la articulación interfalangiana distal. Sin embargo, generalmente disminuye el dolor, pero no hay abolición del mismo. Ahí es cuando decimos que hay un 60-70% de bloqueo. Entonces, las otras estructuras que son desensibilizadas, bien, la cantidad de estructuras que desensibiliza, por eso la necesidad de hacer un buen diagnóstico diferencial. Importante, el dolor en la articulación interfalángica distal, en caso de osteoartritis, puede no responder al bloqueo por esa lesión de hueso subcondral de la falange media. Y esto puede ser porque el hueso en ese sitio está inervado por ramas nerviosas que salen por ese orificio nutricio. Entonces hay que bloquear por encima, con bloqueo del anillo o bloqueo abaxial. Como habíamos dicho antes. Bueno, y acá la cantidad de silacina o acepromacina que podemos utilizar, como dijimos antes, si se puede evitar, se hace sin tranquilizante, y si no, bueno, si no queda más remedio, ver que se modifica. La aplicación de anestésicos en los vasos linfáticos, dijimos, puede resultar en falsos negativos. Y hay algo que se llama dolor neuropático, que es difícil de abolir, como por ejemplo, en los casos de laminitis. Podemos tener una laminitis, querer sacar el dolor, hay algunos que indican que la laminitis se debe bloquear, pero algunos dicen que bloqueando se lastiman más cuando el caballo no siente dolor las laminillas dérmicas, las laminillas córneas. Entonces, en la laminitis crónica hay una morfología nerviosa periférica normal con disminución del número de fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Y hay una regulación alta de un marcador de injuria neuronal en los cuerpos celulares de los nervios sensoriales que inervan el pie. Esto proviene del ganglio de la raíz dorsal del nervio cervical octavo.
Entonces, hay veces que hay patologías o ciertas estructuras que son difíciles de resolver por bloqueo, como abscesos subsolares, algunas fracturas, ciertas lesiones del hueso navicular o de tercera falange. ¿Cómo venimos, Diego? ¿Querés para preguntas? Lo que vos digas. Si querés, terminamos, redondea con alguno de los temas y dejamos para preguntas. Ya van casi hora y cuarto. Bueno, hacemos el tercer punto y hacemos preguntas. ¿Te parece? Sí, sí, dale. Todas las Dale. preguntas que quieran y, por supuesto, el tema es largo y no se llega a dar todo, pero por lo menos contesto la pregunta que me quieran hacer. El tercer punto, con el bloqueo abaxial de los sesamoides, es muy fácil. El tema es que no tengamos reacciones cruzadas y falsos positivos o negativos. Ese punto distal o un punto proximal. Y lo que es incorrecto, y se enseñaba muchas veces, es que el bloqueo del nervio digital palmar a nivel sesamoidiano, abaxial, solamente produce abolición del dolor desde el tercio palmar del pie. Si hay abolición del dolor originado desde la articulación interfalángica distal y de la región solar. Comúnmente remueve la sensación de la piel desde el aspecto dorsal de la corona. Nunca hacerlo en base de sesamoide. Por eso, hay muchos que indican que no se haga el bloqueo base sesamoidiano. Nunca en inflamación del receso caudal del nudo y gran vaina sesamoidiana. Y el bloqueo resulta en un tiempo mayor de estación y mayor grado de excursión del nudo que en los valores de base. ¿Y qué pasa cuando bloqueamos el pie? Ahí podemos tener un mayor dolor en base de entrecuerda y zona metacarpiana, que teníamos un dolor en base de entrecuerda, en metacarpo, y dolía el pie. Bloqueamos el pie y tenemos mayor dolor arriba, por falta de propiocepción desde el lugar de pérdida del dolor. Entonces, el caballo va sobrecargando el miembro hasta que el dolor es percibido. Si es subclínica, lo tenemos que trotar. Siempre trotarlo, pero en la subclínica más. ¿Cuántos son los miembros afectados? Y puede haber más de un sitio de dolor. Bueno, y las estructuras desensibilizadas, que eso se puede leer. Pero son muchas y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Lo difícil es decidir si las alteraciones en múltiples sitios están asociados al dolor o no, o si realmente son patológicos o son cambios adaptativos normales vistos en los atletas equinos. Esto es como cuando vemos un perfil de rendimiento y vemos 80% neutrófilos y el cuidador te dice, tiene una infección. No, se está adaptando al ejercicio, está aumentando la inflamación de su musculatura, está haciendo una readaptación de su físico al entrenamiento. Cada cuidador tiene su manera de entrenar, quien lo hace más liviano, quien lo hace más severo, lo podemos discutir o hablar, pero bueno, cada uno sabe con quién trabaja y cómo tenés que manejarte, ¿no? Así que, bueno, algunos dicen que las lesiones en hueso subcondral y o tipo quiste mejoran solamente con anestesia intraarticular. Bueno, algunos dicen que no existe el método ideal para diferenciar el dolor en pie, nudo y cuartilla, salvo en métodos muy sofisticados. Abscesos subsolares, laminitis, fractura de primera falange, osificación de cartílago alar y adherencia de tensión flexor profundo y navicular pueden dar negativo al bloqueo. Bueno, Dieguito, más o menos para llegar hasta ahí. Quedó lo de más arriba que algún día lo podemos dar o... Como otras, ¿cómo no? Aburrimos otro día. Tal cual. No, muy buena. Andrés, no, dejo un poco abierto por si surgen preguntas, los colegas que están. Yo te voy a leer solamente algo que le dejaste picando la pelota a Baldini viejo, entonces ya dijo que es muy necesario en el control de doping los tiempos de eliminación ciertos, ¿no? Y según programas de control, aparatología, y como dijiste vos, establecer los umbrales, establecer los umbrales, lo que tanto dice y habla en las drogas terapéuticas y no la tolerancia a cero. Pero bueno, que es muy buena la charla. Exacto.
Así que bueno, Estoy nada, nada, era una totalmente, acotación, ¿eh? Muy bueno. no, que estoy totalmente de acuerdo Sí. con no porque sea No, no lo Arturo Baldini, sabemos. sino que Por su- estuvimos sí, juntos cuando vino Tobin, me acuerdo que él estuvo, y Tobin está totalmente en contra de la tolerancia cero. sí, sí, por Es para supuesto. discutirlo, pero yo lo puse simplemente por los problemas que tenemos con la Tal lidocaína. cual, sí, 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 tal cual. De ninguna Que, manera que vos quise. para resolver algo en una clínica es lógico que la necesitas y a veces no, tanto en esto como otras drogas, ¿no? Por supuesto. Bueno, te felicitan por la charla. No sé si surge alguna pregunta. La que sea. Hasta ahora no. Pero bueno, la verdad que muy linda, Andrés. Muy bien. Claro, los videos se vieron, que tenías medio que no se vean, se vieron todos, así que no hubo problema. ¿Eh? Felicitaciones por la victoria de Tetá, ahí te están felicitando, por el empate de Racing no tanto, pero bueno, por lo menos fue un empate que sacaron, así que es Nadie me demasiado. felicita por los 4 partidos seguidos a No, Independiente. Por eso por no. el empate te felicitan. Gracias, muchas gracias a todos los amigos. Veo algunos cuantos muy, muy amigos, así que se ve que no, no quieren pasar. Vos decís que son esos los que aplauden, no, todos No, te no. felicitan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, si de casualidad alguien puede contestar lo que yo había preguntado de la cirugía del nervio plantar profundo? Yo no tengo ninguna experiencia, pero No. me gustaría. Sí, no, dar- yo tampoco estaba mirando a ver si había alguno de los cirujanos ahí o algún clínico, no sé, pero algún cirujano como para poder preguntarle, pero Yo no, lo no hablé veo. con. Bueno, yo puedo decir que lo hablé tanto con los cirujanos, no quiero, porque si no, alguno se puede sentir ofendido. Hablé No con importa 4 o con 5 quién sea. cirujanos que más operan y todos coinciden en que hay resultados muy desparejos y con algunas complicaciones postquirúrgicas. Claro. Pero es un problema muy, 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 muy importante el de la lesión de base antecuerda. Muchos caballos la tienen. Por lo menos en mi clínica veo eso, quizás otro ve otra cosa, ¿no? Pero yo la veo muy a menudo. Claro. Bárbaro. Bueno, no nos surgen preguntas. En la próxima, agradecerles a todos. En un momento. Ahí aparece alguien, a ver. ¿Sí? No, una pregunta con respecto a que se habló de de las infiltraciones tronculares o intrasinoviales. Una pregunta que la traigo, no sé si la puede responder vos, Andrés, o Diego. Con los tiempos de retiro, no sé si han leído algo, tronculares o intrasinoviales. A ver, capaz que digo, ¿Metabolismo? el metabolismo es el mismo, son los mismos Metabolismo días. es el mismo, sí. Es el mismo. No sé si, lástima no está Arturo Ahí debe para estar, no, ahí debe estar en seguramente que va a pero contestar. Pero es dale, dale. totalmente el mismo. Es decir, los días de retiro, vas a ver que te dice intrasinovial o de otra forma. El retiro de la lidocaína es el mismo. Hay que tener el mismo cuidado. Hay que tener el mismo cuidado. Y siempre digo lo mismo. Te dicen 10 días, bueno, cada loco con su tema. Yo tengo terror al doping porque tengo muchísimos problemas cuando sale uno y siempre le doy 2 o 3 días más. Sé que estamos muy acostumbrados a estar al filo de la navaja, pero cada caballo tiene su metabolismo y hablándolo con el doctor Costa, me dice, mira Andrés, vos lo bloqueás, algunos te eliminan en 10 días y otros te eliminan en 11 de 12 días, porque no lo hacen de la manera que uno quiere. Entonces, lamentablemente te comes un doping. Bueno, yo tengo terror, porque siempre culpables somos nosotros. Si no fuimos culpables, también lo somos. Bueno, se metaboliza por hígado y por ahí el hígado no siempre anda bien. Exacto. O por riñón, ¿no? Cuando se Sí, metabolizan por se riñón y elimina estamos los Es en la misma. Pero que está bien la pregunta. todos los individuos son diferentes en cómo metabolizan las drogas, entonces puede ser una base y un parámetro. Por eso es que, bueno, seguramente que ahí Baldini viejo hablará de esto, pero Con hasta respecto, que no se empiece a cuantificar es muy difícil que uno pueda decir 10 días, 7 días, 15 días. Es muy difícil, Exacto. como dice el doctor Emetana, porque aparte, yo creo, y eso es un pensamiento muy particular, toma esto como el cuco.
y realmente es necesario sí o sí hacer umbrales, porque las moléculas siguen dando vuelta de por vida. Eso dicho por gente que sabe mucho. Si hay un aparato sofisticado, te va a dar positivo dentro de 3 meses, de 4 meses y no se sabe. Entonces hay que llegar al umbral, porque el efecto, como dice el doctor Tobin, de la droga tiene un rango. A partir de ahí no sirve para nada, pero en el organismo va a estar dando vueltas. Y en eso, desgraciadamente, nosotros ahora está de moda copiar lo que dicen los europeos. Y nosotros tenemos un tour que no está para copiar a los europeos. Podemos hacerlo en cierta categoría de carrera, todo lo que quieran. Pero nosotros tenemos otro tour, tenemos otros medios. No nos podemos quedar y copiar lo que realmente va a perjudicar y nos está perjudicando. Porque aparte no tenemos ni la posibilidad de hacer controles pre-competencia, porque nuestra aparatología no es la que tienen los europeos. Bueno, estaría buenísimo que dé otra charla el doctor Arturo Baldini, ¿no? Porque alguna charlita más, Diego, hacerle a tratar a tu papá. Bueno, Realmente. más que por ahí una charla, por ahí podemos hacer alguna vez alguna charla más chica y alguna mesa redonda o algo para que todos, tanto los clínicos como vos, inviten a todos que opinen. Sí. Hay varios que son capos en todo lo que es el laboratorio, pues es algo que nos mata a los veterinarios, pues tanto me pasó a mí y esta semana le pasó a otro cuidador y el veterinario desesperado y con razón porque la ligamos sí o sí y por eso yo lo nombro siempre porque tengo terror, a veces te salí. ¿De dónde salió? Y ahí acota Ramón también, que es cierto, Ramón López, que depende de los laboratorios, porque es cierto, por ahí en algunos laboratorios son unos días, en otros otros, y me eso también permite, doctor Metana, voy a contar una anécdota de recién. Alguien que cargó su caballito y le tuvo que dar una inyección de Acedán para poder trasladarlo y corrió a los 15 días y le dio positivo. Entonces, por favor, señores, sepan que hace Acedán que le dio, y esto es de buena fuente, y es algo que es muy cierto, a pesar de que hay un cuento alrededor de toda la actividad hípica. Desgraciadamente, señor, ahora va a hacer el reclamo. Esa droga estaba dando vuelta y la engancharon, y el tipo hace 12, 15 días que se lo había dado para poder cargar el caballo arriba del camión. Entonces, no se puede, perdónenme la expresión, joder con eso. Estamos jodiendo al turco. Yo creo, doctor, que lamentablemente tenemos las dos cosas. Desgraciadamente tenemos el que siempre está tratando de sacar ventaja. Exacto. Y pagan justo por pecadores. Hay gente que en su vida le dio nada de caballo, que corren y ganan por la buena y de repente, bueno, como usted dice, queda la droga dando vueltas y pasaron 40 días y sale la droga. Es decir, ¿cuándo nadie le dio nada? Y sigue, bueno, no puede ser. Pero bueno, también debemos reconocer, no tengo pelo en la lengua, me importa 3 cominos, que si nosotros mismos hacemos cualquier cosa, vos tenés un laboratorio donde gastás fortuna en pagar impuestos y viene otro con un frasquito, y a mí me importa 3 cominos. Claro, entonces no nos quejemos después. Sí, entonces, es muy largo, pero no nos quejemos cuando hay cualquiera que te da cualquier medicamento, cualquiera que cobra fortuna y vos le vas a cobrar 2 pesos al dueño del cuidador y te saca volando y no lo podés cobrar, y el otro que le da el frasquito gana fortuna. Entonces, es más profundo el problema, aparte de lo que dice el doctor Baldini, ¿no? Fue muy profundo el problema y bueno, da mucha... está bueno para que, como vos decís, de los capos en laboratorio o en doping como tu papá, hagan una mesa redonda. Yo creo que va a haber todo el turf y toda la gente que trabaja con caballos que pueden dar doping, van a estar escuchando porque es fundamental. Sería bueno juntarlos, así que vamos, por ahí te voy a llamar para que nos dé una mano a organizar a quienes podemos intervenir, Andrés. Nada más que agradecerte, preguntas no surgen, pero felicitaciones todos, muy buena la charla, felicitaciones, así que todo muy, muy lindo, Andrés. Voy a agregar una cosa. Lo que vos quieras. El único caso
de doping que no salió a la vista fue el de los jugadores de River en la Copa Libertadores, cuando dieron 11 positivos y de repente salieron 2 positivos y todavía están corriendo por la Andrés, cancha. acá, Diego Venega recién dijo que no provoques al rojo, así que te quedes tranquilo. El padre y él son 2 fenómenos, 2 seres humanos excepcionales. El defectito que tiene es que cada vez que lo agarro en la AVE, sufre mucho, llora. Bueno, es un chiste, por para supuesto. relajarnos un poco, pero bueno. Una sola cosa. El 20 de mayo, por favor, el 20 de mayo, escuchen Te me adelantaste. No, perdón, pero No, perfecto. Lo digo podés decir vos. como oyente que he sido de las charlas del doctor Jairo Jaramillo, es un fuera de serie, es un fenómeno. Así que un lujo va a ser poder escucharlo al doctor Jaramillo. No se lo pierdan, por favor. Sí. Ese es un capo, Sí. un capo, que va a estar Eso. buenísimo y vamos a aprender mucho. Bueno, seguramente. Es un lujo que nos haya aceptado la invitación. La verdad que para nosotros estamos contentos. Un colega como Jairo Jaramillo Cárdenas, que es brasilero, muchos no lo conocen, es colombiano él, pero trabaja en Brasil, tiene una escuela allá donde da muchos cursos, muchas clases. Nos va a hablar de región femorotíbio patelar, de estudio e interpretación radiográfica de la articulación, y seguramente que va a ser un lujo tenerlo. Así que, bueno, agradecido. Gracias, Andrés, que para nosotros bueno, también gracias a todos. y la Un abrazo muy predisposición grande. que tuviste desde el primer día. Ojalá que salgamos de todo esto y que tengamos buena salud. Nada más. Tal cual. Y saludos para todos y a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, Diego. Gracias, Andrés. Te mando Nos vemos. un abrazo. Abrazo grande. Hablamos en Chau, cualquier chau. momento. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.